Yo soy Carmen Yo soy Cari. y juntas estamos en Cuidado. Con Cuidado. ¡Eso! Hola, Cari. ¿Cómo has estado, Carmen? Muy bien, ¿y tú? Ay, bien, bien, bien. Ahorita ya Sí, así como que ya se me está quitando una como contracción que traía, de verdad. sí, andabas muy tensa. Sí, 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 Ok. sí. Como que la semana estuvo medio tensa. Medio tensa y aparte Ajá. no nos habíamos visto. Ya Bueno, teníamos mucho tiempo que no nos no te había veíamos contado. aquí Ajá, en ajá. este ambiente, En este pero... Ajá, espacio. sí, sí, Pero sí. bueno, siempre es bonito volver a encontrarnos. Sí, aquí. Con muchas cosas que platicar. Sí, demasiadas. Ajá. Bueno, ¿y Eh, a ti cómo te ha ido? Cuéntame. Bien, también, un poco también tensa, por los eventos que sucedieron en estos días aquí en Guadalajara. Pero ahí andamos retomando poco a poco la calma. Ok, Ujú. ok. Y entonces, ¿qué pasó? Digo, porque pues estamos aquí ahora sí que platicando con todo el mundo. Pues hubo unas situaciones complicadas en cuestión de seguridad, Ajá. bloqueos y demás que se suscitaron, pero al final de cuentas, lo bueno hasta cierto punto que estuvimos encerrados solo un día. Ok. Pero en ese transcurso del día que transcurrió, pues todo estaba muy silenciado, muy apagado, y de esas veces que escuchas mucha calma, pero luego puedes preguntarte, ¿no? ¿Qué pasa cuando la calma tensa Ok. después de esas circunstancias, ¿no? Esa tensa calma, diríamos acá en Ajá, México. sí. Esa tensa calma. Fíjate que, bueno, pareciera como una frase muy mexicana. No sé, ahora sí que todos quienes nos acompañan, si alguna vez han sentido esa tensa calma que tú dices gracias, pero no gracias, ¿no? Sí, sí, que es así como, pues sí está calmado todo, pero con cierta confusión, ¿no? Con cierta incertidumbre, con ciertas cosas que dices, bueno, ¿y qué irá a pasar mañana? O cómo Mm. vamos a seguir nuestro día a día, cómo vamos a continuar nuestra rutina después de una situación que, pues, colapsó todo, pero en cuestión también de guárdense, no salgan, todo estaba desértico, pues. Ok, fíjate que yo me pongo a considerarlo de este punto y sí te escucho y he escuchado pues a varias personas durante estos últimos días que dicen, pues sí, había confusión, había incertidumbre, Ujú. había miedo, o sea, muchas emociones salieron a flor de piel, ¿no? Porque pues la situación era, hay riesgo, Ujú. ¿sí? Pero también lo que alcanzaba yo a ver era que ante el riesgo también ya había una cultura de prevención o de resguardo. Sí, O sea, sí fue algo extremadamente estresante, sin embargo, también hubo una reacción muy rápida en horas sí, como para resguardar a tus sí. seres queridos. Sí, 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 eso fue como inmediato, ¿no? Aparte, pues ahora como se mueve toda la información a través de las redes sociales, pues a todo mundo casi nos llegó la información como en un lapso de minutos a todos y fue así como, ¡pum!, todos guárdense, ¿no? Y eso también como puede activar ciertas memorias del pasado, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿Cuáles has escuchado que se activaron? pues bueno, yo en lo personal se me activó mucho cuando también vivimos la de la pandemia, que estuvimos un tanto también así de no salgan, está esta situación de riesgos de contagio, bla, 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 pero que iba así como de momento 15 días, pero luego se fue alargando y a mí se me activó la memoria de chin, o sea, otro encierro. Así empezó. Ajá, así como que, Ajá, entonces, aunque no fue así, la verdad claro. es que fue como, pues momentáneo por un día. Después retomar la rutina ha sido complejo, pero no se alargó ese encierro y eso fue como rompió un poquito con el esquema de la memoria pasada, pues. Ujú, ujú. Porque además estamos hablando de una memoria sensorial, de una memoria cognitiva, de una memoria de qué hacer en caso de, ¿no? Sí, Entonces, yo me iría por esa parte también, Carmen, porque si bien la memoria nos podía llevar a escenarios fatalistas, ¿no? O caóticos, o ujú, recordar esas sensaciones de preocupación, a lo mejor de recursos económicos, de actividades laborales, sí. del cuidado de los niños sin clases, No salir convivir. ni a la cochera, ajá, Exactamente, o sea, como la reducción de tus sí, conexiones, pues ahora sí que de tu red de apoyo,
también era cierto que he escuchado Sí, en estos días, pues a estas personas que decían, a ver, sí se ponían medio maníacas a lo mejor, sí, maníacas con maníacas me refiero a como muy activas, acelerados, ajá, exactamente, pero con digo, cada persona reaccionamos diferente a una situación de estrés, ¿estamos de sí, sí, acuerdo? sí, A algunos les da sueño, otros les da por llorar, otros les da porque se les quita el hambre, a otros les sí, da más por comer, a otros les ujú, da por dormir, o sea, híjole, y algunas personas estaban en este modo, vamos a llamarle resiliente, sí, ¿sí? De decir, ¿qué fue lo que hice? O sea, agarraron la memoria, sí trajeron el caos, pero lo regresaron y dijeron, bueno, ¿y qué hice? ¿No? ajá, Y trajeron al presente o a ese momento los recursos que sí les habían servido. sí. Sí, que en su momento también ya después de la, bueno, cuando estábamos viendo la pandemia, pues se tuvieron que ejercer varios recursos, como tú dices, ¿no? Traer esa parte que me ayudó a ir sobreviviendo ante esa situación, Ajá, ¿sí? y dices tú muy bien, ¿no? O sea, sobreviviendo porque allá y entonces era una situación completamente Sí, desconocida. Esta cuestión sí, de riesgo en México, que fue como en gran parte de nuestra nación, también era inusual, ¿no? O sea, fue sí, una cuestión inesperada que agarró por sorpresa porque no era una conducta, un comportamiento social que no, conociéramos, mm, ¿sí? Sin embargo, vaya, o sea, desde tener alimentos de reserva, ¿no? claro, y que comúnmente la gente en fin de semana pues va a hacer su mandado, salen a darse una vueltita a la Sí, sí, sí. calle y entonces verse en ese instante encerrados pues obviamente era como ¿y ahora qué vamos a comer? Y sí, se vio mucho también en esta parte de la angustia, ¿no? De no hay nada que comer, pero bueno, tuvieron que también ejercer otra parte de creatividad, pues Claro, hacer de comer con lo que tienes en casa, ¿no? O claro. sea, y podrías tener una lata de atún, podrías tener tal vez pasta y eso, pues así ¡Ay, lo es, que ajá. hubiera! Cosas que de repente ahí estaban, Sí, sí, pues, sí. sí, Ajá. que ya, pues, bueno, a mí me pasó que no tenía frutita, dije, bueno, pues ya ni modo, frutita no tengo, Comeré sin pe- fruta. pero ese tipo de cosas, pues, Ajá. fueron inusuales y también como de repente, pues, ejercer un poquito la creatividad dentro del mismo caos, dentro del mismo aislamiento, dentro de la misma situación que estaba paralizada, ¿no? Claro, porque bueno, eso fue en cuestión de alimentos, ¿no? Ahora sí que al día siguiente, ¿no? Como en las películas, un día después, pues alcanzabas a ver de repente filas, ¿no? O sea, Sí, filas de personas que iban, vaya, yo quiero rescatar esta parte porque sí había filas, lo que a mí me tocó presenciar, experimentar, ajá, presenciar, sí había filas de personas, pero nunca hubo, no llegamos a un desabasto. no, Entonces eso, como adulto, como adulto responsable, a lo mejor jefe de familia, ¿no? O jefa de familia, pues te da ciertas habilidades, como un día a la vez, un ujú, día a la vez, un día a la vez, ¿no? Y eso sí, era un recurso o una herramienta aprendida 6 años atrás, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y también como eso que dices, o sea, un día a la vez, y pienso yo en las familias, ¿no? Que tienen niños chiquitos, que los papás también dentro de su angustia tuvieron que ejercer cierta creatividad o cierta resiliencia para darle seguridad a sus hijos, ¿sí? Claro. Como dentro de esta tensa calma, poderles dar un ambiente de seguridad, de acompañamiento, o sea, sí de explicarles lo que estaba sucediendo y por qué no podía salir al exterior, pero también ellos poder regularse para estar con esos chiquititos o adolescentes que también estaban en la incertidumbre, poderlos contener, Y ¿no? que estaban escuchando, ¿no? O Ujú, sea, porque de repente fue, todos se guardan y en la mayoría de los casos era estar al tanto de lo que estaba pasando. Entonces, ya después platicaremos más a profundidad del tema, pero todos estábamos expuestos a mayor información que en ese sentido, pues alteraba nuestro sistema nervioso, ¿no? sí, así es. Entonces, como lo tomábamos allá y entonces en pandemia, pero ahora también, o sea, si tú un mismo estímulo lo repites, lo repites, lo repites, pues llega un momento en que ya no sabes cuál es la realidad y cuál es la fantasía, ¿no? O Así sea, o es. cuál es la repetición, porque Ujú, tu sistema lo está viviendo como se está repitiendo. claro, Y entonces entras en un ciclo de estrés que intensifica la experiencia. Si sí, de por sí ya la experiencia era de nivel 8 por ejemplo, pues ya lo vivías de 9 9.5, ¿no? claro, claro, y que también al final es como esta parte también de identificar dónde tengo que parar, sí, como
hacer una pausa, como decir, a ver, ya, sé que está pasando esto, pero ¿qué puedo hacer para tranquilizarme? Porque es cuestión de horas, tal vez al día siguiente en la noche nos van a avisar qué va a pasar, cómo va a seguir el día a día, pero también los recursos, como decías, de la pandemia que ejercimos, pues mucha gente también estuvo viendo películas o series de repente, o aprovechabas el tiempo para leer dentro de esa calma un poco tensa, Ajá, que a veces es difícil como conectarte porque estás como con estás este acá, rollo, ¿no? ¿no? Ajá, claro. Pero en la medida de lo posible que vas ejerciendo ya una desconexión de esos temas que te alteran, puedes entrar a una calma menos tensa. Ok, será como entonces calibrar nuestra calma de la tensa calma a la calma en serio, digamos. Sí, sí, sí. Ah, ok, 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 ok. Pero a ver, si nosotros pudiéramos decir cuáles fueron los detonadores o lo que nos puede subir a una tensa calma, yo pondría, por ejemplo, la incertidumbre, Sí, 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 el no saber qué va a el pasar. no saber qué va a Ujú. pasar, ¿no? O sea, es como que, y por eso estabas acelerando, o sea, viendo redes, 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 pero eso mismo te metía en el ciclo de Pues el mayor estrés. algoritmo, ¿no? Ajá, También. Ujú. ok, entonces la incertidumbre, Sí, la sobreexposición, sí. ¿qué otra cosa nos puede llevar a una tensa calma? Como de repente, pues tal vez estás en compañía de otras personas, pero seguir tocando el mismo tema, ¿no? Ok, O sea, ciclarte, ajá, estar como ciclarte. redundando o estar, y si esto, y si lo, o sea, como, pero desde el momento, pues, Desde la crisis, trágico y desde desde, el caos, ajá, ok, sí. A veces también, pues, el paralizarte de repente y no buscar como alguien que te dé calma, también es, o sea, como ok. yo creo que cada persona va identificando con qué personas puede sentir esa calma o le pueden como reconfortar. Entonces también es importante como buscar a esas personas, ¿no? Si tal vez les haces una llamada o una videollamada como también lo hacíamos en la pandemia, que a partir de ahí también se hacían muchas videollamadas para estar en contacto con la gente cercana, Ok, activar ¿sí? la red de apoyo. La red de Entonces, apoyo, ajá, ajá, pero con esas personas que tú sabes que no van a fomentar más estrés, ajá, ¿no? más Ok, estrés o el miedo o la incertidumbre. va, va, va. Ujú. Entonces, estamos jugando entre un punto y otro punto, ¿no? O sea, lo que te va a llevar a un ciclo de mayor tensa calma es la incertidumbre, la rumiación o eso de estar pensando, 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 la sobreexposición, que es estar dándole vueltas a las noticias, estar Ujú. viendo más redes, ¿no? Digo, una cosa es mantenernos informados porque eso es, digamos, un punto a favor, ¿no? Sí, porque es también ir viendo cómo se va acomodando todo, toda la Claro. información que vamos recibiendo para ver qué sigue, ¿no? Fuentes oficiales para Ujú. seguir manteniendo una estructura que nos mantenga en una calma real, Sí. aun cuando exista una situación de riesgo. Ujú. Entonces, por ejemplo, ya sabías que a tal hora hay un comunicado oficial. Bueno, pues a esa hora te asomas, ¿no? Claro, claro. Y no estás viendo qué pasó ahorita, qué pasó Ujú. ahorita. Si ya tienes un lugar de resguardo, o sea, en este caso, a diferencia de la pandemia sin vacunas, pues el riesgo o sea, el riesgo era aún más intangible, porque no sabías si estaba en la madera, si estaba en el aire, si lo respirabas, si o sea, era nada, ningún lugar era seguro. Sí. Y en este caso, si bien la experiencia de riesgo fue constante y fue pues en nuestra localidad, pero también en nuestro país, también era cierto que cuando sabías que los tuyos estaban bien, Sí, bajaba. Ujú. ajá, y era como a lo mejor nada más tienes para comer atún hoy, Sí, 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 pero sí. ya estás bien, Sí, bien. sí. Sí, pero también eso que dices, o sea, saber que, ay, no sé, tus papás están en casa, tus hermanos están en casa, tus hijos están en casa, o sea, todos están resguardados, ya eso como que también dice, aligera Ok. un poco la tensión, ¿no? Y bueno, retomando esta parte, cuando ya sabías que estaban bien los inmediatos, ¿no? Ujú. A veces era como, ¿y cómo te la pasaste? O sea, ¿qué Sí, hiciste? ¿Ya estás ujú. bien? ¿Qué estás haciendo? O sea, y preguntar por la red de cada uno de los tuyos, entonces ibas aumentando, ojo, ese es parte del círculo virtuoso. O sea, por ejemplo, cuando nos comunicamos tú y yo, oye, ¿cómo Ujú. están? Pero ¿cómo está tu familia? ¿Pero cómo está Sí, esto? Ah, ok. ajá, Y entonces tú le preguntabas a alguien más, ¿y cómo están? ¿Y cómo están? Entonces la sensación de bienestar también se multiplica
Sí. igual que la sensación de riesgo y tensión. Ah, claro, ajá. Entonces, nada más es saber a qué parte o sea, a qué parte de mis emociones, de mi sentir, me quiero recargar. La situación es esta, pero la situación es riesgosa. ¿Hacia dónde me quiero ir? ¿Hacia el Ajá. bienestar o hacia el extremo de la tensa calma? Sí, sí, sí. Sí, que tiene que ver mucho también con la misma dinámica que tú vas a ir identificando, ¿no? Desde los tuyos, pero también desde el propio límite que tú te puedes poner al decir hasta aquí, veo redes, mejor, como decía yo hace rato, me comunico con alguien que me da calma, toda esta parte, ¿no? ¿Ok? Ujú. Entonces, como puntos para ir concluyendo y tips, ¿no? O sea, como Sí, sí, siempre lo sí. hemos hecho, o sea, ¿cómo le haríamos? Eh, Esperemos que no lo necesitemos otra vez, pero bueno, la vida, como hemos dicho, cambia y todo cambia, Sí, entonces todo puede cambiar en cualquier momento. Serían redes de apoyo, redes de apoyo, activarlas. activar las redes de Ujú. apoyo. Si reconocemos un punto de riesgo o de estrés, intensificar las emociones o sensaciones de bienestar que tengamos a nuestro alcance. Sí, sí, sí. Como haciendo esa pausa. Ujú. Exactamente, o sea, esa pausa y intensificar el bienestar que sí existe o el gozo que sí tenemos a nuestro alcance. Sí. Porque el riesgo existe, entonces no lo vamos a eliminar, pero sí lo vamos a neutralizar. Así es, como para no irnos a los extremos. Ujú. Exactamente. Sí. Ajá. ¿Qué otra cosa propondrías? La parte también de, pues, de estar como, si hay personas que les sirve la respiración o la meditación, también esa parte ayuda un tanto, ¿no? Como a decir, a ver, esto está pasando, pero puedo regresar como a mi centro, dentro de mi resguardo, Ok, dentro de mi entorno y dentro de donde me estoy sintiendo segura, ¿no? ok, esa sería muy Ujú. útil. También, por ejemplo, a nivel familiar o de pareja, esta parte de tener alguna actividad en común, un proyecto por muy pequeño que sea de un día, Ujú. ¿sí? Oye, bueno, pues ya que vamos a estar aquí, ¿qué te parece si vamos arreglando las plantas? ¿Sí? Ok. Entonces, enfoca tu atención en una cuestión que te va a generar serenidad, pero esa serenidad la vamos multiplicando paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito. Sí. Entonces, este reencuentro con las situaciones que me generen bienestar, gozo o disfrute, aún estando en situaciones de riesgo, las vamos a tener que hacer de manera consciente hasta que nuestro cerebro, Sistema. digamos, nuestro Ajá. sistema, lo vaya haciendo por memoria y reactivando las redes, ahora sí que los recursos que hemos tenido y construyendo, ¿no Sí, crees? como aparte, como reacomodar cosas en casa, ¿no? Sí, También de repente, o sea, como las plantas, sí. pero luego de repente dices, ay, aquí este librero lo tengo, pues ahí nomás como amontonado, pues a reacomodar, ¿no? De Exacto, repente. exacto, Ajá. exacto. Porque te da esta sensación de control. Ujú. Tengo el control de este estante, ¿no? O de Sí. arreglar este cajón. Ujú. Y eso te, te reinicia emocionalmente. Sí, 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 ¡Wow! porque nuestro sistema pues necesita también esos lapsos, ¿no? Sí, sí, sí. De regulación, de estar dentro, sí, también de un momento difícil, pero también a la vez buscar esos momentos poco a poco de calma, como dices, Ujú. ¿sí? Pausadamente. ¡Ah, qué Sí. gusto, Carly! ¡Qué gusto! Como siempre, volvernos a encontrar y cuéntanos, ¿tú cómo la pasaste? Esto fue ¡Cuidado! con cuidado. ¡Eso! Wake up to the sunrise sky. Feel the world let out a sigh.